si me sacan, si no me sacan. No, eso es un problema de ustedes, mío no es. Estas fueron las declaraciones que brindó Jorge Fossati previo al encuentro que terminaría siendo su último partido al mando de la selección peruana. Una agria derrota en la Bombonera frente a Argentina sería el último recuerdo con el que nos quedaríamos de un director técnico que había llegado en reemplazo de Juan Máximo Reynoso para solucionar los problemas urgentes de la selección peruana y sacarnos del último lugar de la tabla de las eliminatorias. Oblitas, el ya ahora ex director deportivo de la federación, innegablemente se había equivocado con la elección de Reynoso como reemplazante de Gareca y lejos de tratar de enmendarse con un trabajo más minucioso para no fallar nuevamente con la elección del siguiente entrenador que tomaría las riendas de la selección peruana, lo primero que hizo fue subirse en un avión rumbo a Montevideo para presentarle la propuesta de ponerse el buzo de la selección a Fossati en medio de secretismos, ya que Reynoso no había sido despedido todavía. Bien dicen que lo que mal empieza, mal termina, pero en la federación estaban convencidos de que podían ser la excepción a esa regla. Juan Carlos Oblitas, quien tras haber traído en el pasado a Ricardo Gareca se ganó un respeto importante como director deportivo, en su última etapa en ese cargo, mostró una inexplicable desesperación por convencer a un director técnico que se encontraba en el ocaso de su carrera y que su último gran mérito había sido campeonar en la Liga Peruana. Pedro Olivieri, Julio Borelli, Roberto Escarone, Sergio Marcarián y Pablo Bengoechea. Todos los uruguayos que habían dirigido a Perú no triunfaron con la selección y esa podía ser una señal para no contratar a Fossati. Algunos la vieron, pero no el ciego. La desvinculación de Reynoso se terminaría consumando y Fossati sería presentado en una conferencia de prensa en donde no prometería resultados, pero sí entrega. La tarea inmediata de Fossati era renovar la ilusión alicaída del hincha tras la fallida etapa del cabezón Reynoso y una de sus primeras decisiones como flamante director técnico de Perú causó polémica rápidamente. La selección peruana tenía prácticamente asegurado que los dos primeros amistosos del 2024 iban a ser frente a Italia y Guatemala. Sin embargo, con la llegada de Fossati los planes cambiaron y el nono habría descartado rotundamente a esos dos rivales para posar su mirada sobre contendientes infinitamente menores a la Azzurra, como lo son Nicaragua y República Dominicana. La justificación para tan cuestionable cambio fue que Fossati consideraba que estas últimas dos selecciones se aproximaban más al nivel de la Copa América, el torneo en donde Fossati tenía la misión de encontrar el equipo con el que enrumbaría el camino de Perú al Mundial del 2026. Sin embargo, previo a la Copa América de Estados Unidos, tocaba disputar 4 amistosos. El primero de ellos fue en el estadio Alejandro Villanueva contra Nicaragua. En ese encuentro, Fossati pondría su inamovible sistema 1-3-5-2 con las llamativas presencias de Martín Tábara y Carlos Ascuez, dos jugadores que terminarían desapareciendo del radar. En aquel partido ante los nicaragüenses, Andy Polo sería la figura con 2 asistencias, una para Gianluca Lapadula y la otra para Joao Grimaldo, quien jugó de manera improvisada como mediocampista interior, en lo que ya era una señal de que no había tanta compatibilidad entre el sistema predilecto del entrenador y las características de los jugadores peruanos seleccionables. La victoria frente a Nicaragua fue por 2-0 y serviría para levantar los ánimos de la afición peruana, además de vender la ilusión que con el cambio de comando técnico se podía clasificar al Mundial. Sin embargo, Fossati no terminaría contento en aquella noche, ya que el estadio al unísono le había pedido el ingreso de un aclamado Oliver Sone, la sensación de aquel momento para los hinchas, mas no para el entrenador. Posterior a ello, en el amistoso que tuvo lugar en el Estadio Monumental, el rival fue República Dominicana y como era de esperarse, Perú se impuso por un marcador de 4-1 con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe y el veterano Paolo Guerrero, quien anotaría tras un tiro penal. Los resultados de
estos 2 primeros encuentros de preparación innegablemente habían sido positivos, pero el nivel de los rivales era demasiado inferior como para sacar conclusiones y justificar mejorías en el equipo que tenía una clara deficiencia para anotar goles. 3 meses después, Fossati presentaría su convocatoria para los 2 amistosos previos a la Copa América. En aquella lista sorprendió la presencia de Paolo Guerrero, quien a sus 40 años no había tenido continuidad en la liga peruana por problemas físicos, además de la inclusión de Cristian Cueva, un futbolista que no tenía club y que no competía a nivel profesional hace más de 8 meses. A Perú ahora le tocaba enfrentarse a una selección que en aquel entonces se ubicaba en los últimos lugares de las eliminatorias y por lo tanto se le podía considerar un rival directo. La blanquirroja se midió ante Paraguay en el Estadio Monumental y ante el primer rival Conmebol, los dirigidos por Fossati no pudieron rematar una sola vez al arco. Ni La Padula, ni Paolo Guerrero, ni André Carrillo, que entró de recambio, fueron capaces de direccionar un solo disparo a la valla de los guaraníes, mientras que la creación de juego por parte de los mediocampistas peruanos fue prácticamente nula. Esa situación era preocupante ya que restaba un solo partido amistoso antes de disputar la Copa América y por si fuera poco, a Perú se le añadió otro problema importante ya que Renato Tapia solicitaría ser eximido de la consideración de Fossati debido a que en la Federación Peruana no habían cumplido con habilitarle un seguro que se le había prometido. El capitán del futuro no tenía equipo en ese momento y no quería correr el riesgo de lesionarse con Perú sin tener contrato con algún club de fútbol. Por ello, Tapia desistiría de participar en la Copa América y esa situación innegablemente tensó su relación con Jorge Fossati, quien ante cámaras solo declararía que respetaba su decisión. El amistoso previo al debut en Copa América sería frente a El Salvador con un resultado que aumentaría aún más las dudas ya que fue un decepcionante 1-0 con gol de Edison Flores. Tras ello, Fossati tenía que oficializar su lista de 26 convocados para la Copa América y dejó afuera a Paolo Reina y a Matías Zúcar, que había sido llamado de emergencia en lugar de Valera. Es ahí que lo inaudito se hace real, ya que fue confirmada la convocatoria oficial de Cristian Cueva a la Copa y la crítica era inevitable ya que se había dejado de lado a jugadores jóvenes como Kenji Cabrera, Catriel Cabellos o Jairo Concha, que en aquella ocasión vieron cómo se perdía su gran oportunidad de demostrar que podían ser útiles en la selección peruana solo porque el entrenador se había empecinado en recuperar a un futbolista que en el pasado fue importante, pero su presente no ameritaba una convocatoria. Fossati se la jugó por un Cristian Cueva que tenía un visible sobrepeso y cuyo compromiso con el fútbol ya era cuestionable en aquel entonces. El nono estaba seguro que podía recuperar al Aladino que alguna vez supo ser genio, pero el tiempo no le terminaría dando la razón y el llamado de Cueva sería solo un regalo no aprovechado por el mediocampista. Pero ya habiendo sido establecida la lista de Fossati, llegó el ansiado debut en la Copa América. A Perú le tocaba enfrentarse a una selección chilena dirigida por Ricardo Gareca. El entrenador con el que alguna vez compartimos alegrías, ahora era nuestro rival y Chile, que había tenido amistosos más competitivos, llegaba aparentemente en una mejor dinámica siendo los favoritos a ganar este encuentro. El debut ante La Roja fue el primer partido oficial de Fossati y como era de esperarse, se estrenó con su innegociable sistema 1-3-5-2 en donde tras haber descartado a Paolo Reina, hizo jugar como carrilero izquierdo a Luis Advíncula. Esta decisión evidenciaba una vez más que el dibujo táctico no era favorable para aprovechar de la mejor manera las características de los futbolistas peruanos y como si se tratase de un llamado de atención por parte del destino, Advíncula, que estaba jugando a pierna cambiada contra los chilenos, salió lesionado en el minuto 35 y en su reemplazo ingresó Marcos López. El encuentro terminaría 0-0
y ese resultado sería premonitorio para ambas selecciones. En este punto, el equipo aún arrastraba los problemas para generar juego del entrenador anterior, mas su virtud rescatable con Fossati era la solvencia defensiva. El tridente Araujo, Zambrano y Callens empezaba a dar garantías en la saga peruana, pero aún restaban 2 partidos de Copa América. En la siguiente fecha, el rival sería Canadá. En aquel encuentro, Perú dispondría de oportunidades claras y las desaprovecharía con un Lapadula que ya no era el de sus mejores épocas y que si anotaba goles era en fuera de juego. Además de ello, Piero Quispe no definió bien la oportunidad inmejorable que tuvo para anotar y en la segunda parte del encuentro, una desafortunada jugada de Miguel Araujo sentenciaría el destino de Perú en un torneo en donde le solía ir bien a la selección. Araujo fue expulsado por usar fuerza excesiva posterior a una revisión en el VAR y a partir de ahí Canadá se hizo dominador del encuentro. Jonathan David anotaría en un contraataque que agarró mal parado a Perú y las últimas imágenes con las que nos quedaríamos de este partido serían a un André Carrillo incapaz de competirle individualmente a Alfonso Davies y un Cristian Cueva que jugaba sus únicos minutos bajo el mando de Fossati rematando una vez al arco. El partido terminaría 0-1 a favor de los canadienses y con ese resultado Perú ya estaba prácticamente eliminado de la Copa América, ya que en el siguiente encuentro los contendientes eran los campeones del mundo, Argentina. La albiceleste, que ya estaba clasificada a la siguiente ronda, puso un equipo alterno para enfrentarse a Perú y Fossati implementó un sistema 3-4-2-1 en donde por fin hizo jugar como titular a Brian Reina, aunque no en su posición, y a Oliver Sone, aunque el motivo real para darle titularidad a este último fue la lesión de Andy Polo en el calentamiento previo al encuentro. Estaba claro que Sone no era ni la primera ni la segunda opción para Fossati, ya que Advíncula y Andy Polo eran sus preferidos para jugar por la banda derecha. Sin embargo, la actuación de Sone frente a los argentinos fue de lo poco rescatable en un partido en donde Paolo Guerrero fue titular y Perú fue derrotado y exiliado de manera temprana de la Copa América, perdiendo 2-0 frente a la selección que terminaría siendo campeona del torneo. Muchas generaciones acostumbradas a ver buenas participaciones de Perú en Copa América tenían que ver cómo se rompía esa racha sin competir y sin probar con jugadores distintos a los ya habituales. El no darle oportunidades a nuevos elementos y haber seguido confiando en los futbolistas de siempre aunque no tuviesen ritmo de competencia es uno de los errores que empezarían a sentar el camino para el despido de Fossati. Sin embargo, la Copa América era considerada como un torneo de preparación para afrontar de la mejor manera los partidos realmente importantes, que eran los de las eliminatorias. A inicios de septiembre tocaba afrontar en Lima la primera prueba real a la que sería sometida la capacidad de Fossati. Colombia llegaba de ser subcampeona de la Copa América y con una racha importante de imbatibilidad siendo dirigidos por Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que alguna vez se desempeñó en Perú con el Melgar de Arequipa. Los colombianos llegaban al Estadio Nacional como favoritos frente a la blanquirroja y tras la mala campaña de Perú en la Copa América, tocaba ver cuál era el rendimiento del equipo en una instancia de máxima tensión como lo es un partido de eliminatorias. Y en el momento de la verdad, Fossati dejó de lado todo atisbo de fútbol asociativo, sacrificando a futbolistas como Piero Quispe, quien de ser titular pasó a ser un jugador de recambio, y Joao Grimaldo, cuyo caso fue aún peor, ya que para el encuentro ante los colombianos fue excluido de la lista final y ni siquiera estuvo en el banco de suplentes. Por otro lado, Brian Reina, el jugador más desequilibrante del equipo, también se convirtió en un futbolista secundario, principalmente porque en el sistema
3-5-2 inamovible para Fossati, no existía la posición de extremo. Sin embargo, el partido de Perú frente a Colombia fue muy decente, ya que a través del físico lograron equiparar la desventaja individual, pero además Sergio Peña supo brillar como no lo había hecho desde hace mucho tiempo. En este encuentro, Gianluca Lapadula hacía gritar gol a los seguidores peruanos en vano, ya que lo había anotado en fuera de juego, pero en el minuto 68 la algarabía sería total, ya que tras asistencia de Sergio Peña, Alexander Callens anotaba el 1-0 con el que Perú sorprendía a su rival. La blanquirroja se ponía adelante en el marcador, pero la alegría no duraría mucho, ya que el poderío aéreo colombiano se impondría a la improvisación de Perú defendiendo un saque de esquina tras la salida obligada de Callens, quien fue cambiado tras haber sufrido un corte en el rostro. Luis Díaz anotaba el empate que dejó una desazón muy grande en la hinchada peruana, mas el rendimiento del equipo sorprendió a propios y extraños, ya que supieron ser competitivos ante la subcampeona de la Copa América. Y con esas sensaciones positivas, a Perú le tocó visitar en Quito a Ecuador, una selección que cambió de director técnico tras la Copa América y que en ese entonces mostraba serias dificultades para aprovechar las cualidades de sus jugadores y ser más efectivos de cara al gol. Aún sabiendo que Quito era una plaza muy complicada, la selección peruana llegaba con una racha de 2 victorias consecutivas en Quito que lo invitaban a ver posible sumar por lo menos un punto. Pero por la evidente desventaja individual y el planteamiento exageradamente timorato de Jorge Fossati, esto no terminaría sucediendo. Sorprendió que en su oncena inicial no estuviera un Carlos Zambrano que ante Colombia había sido de los más destacados y en su reemplazo le dio la titularidad a Anderson Santamaría. La primera parte del encuentro sería de dominio total para Ecuador, que con un 80% de posesión del balón no le permitió a Perú rematar una sola vez, pero el marcador culminaría 0-0 en los primeros 45 minutos. Es en el descanso que Fossati sorpresivamente realiza 3 cambios y reemplaza a jugadores que manifestaron tener problemas físicos y que habían recibido tarjeta amarilla en la primera parte. Ingresó Sone por Advíncula, Archimbot por Cartagena y Carlos Zambrano ingresó por un Anderson Santamaría que habría manifestado tener una lesión, aunque días más tarde el defensor de Santos Laguna no habría tenido problemas para jugar con su club, y esa situación terminó definiendo que Fossati decidiera no convocarlo más. Pero en el segundo tiempo el encuentro ante Ecuador no cambiaría de dinámica y Ener Valencia rompería ante Perú una racha de 6 años sin anotar en Quito. Ecuador ganaba 1-0 y Perú seguía en el último lugar de la tabla de las eliminatorias. Un mes después, Perú tenía que recibir a Uruguay en casa asumiendo la suspensión de 2 titulares como Wilder Cartagena y Marcos López. Es a partir de la ausencia de esos 2 jugadores que Fossati demostraría una vez más que para él su sistema de juego estaba por encima de las características de sus futbolistas. Trascendió que algunos jugadores seleccionados le habían solicitado a Fossati jugar con otro dibujo táctico, pero lejos de considerar ello, el director técnico de Perú hizo jugar fuera de su posición a Oliver Sone como mediocampista y tras una lesión más de Advíncula, increíblemente no convocó a algún jugador zurdo como Paolo Reina y prefirió poner de lateral volante por izquierda a Alexander Callens. Estos 2 experimentos no salieron del todo bien, pero desde la intensidad la selección peruana lograba hacerle frente a un combinado uruguayo que en ese momento tenía serios problemas de vestuario con su entrenador. La primera parte del encuentro ante los charrúas terminaría 0-0 y tras el descanso, al minuto 72, ingresarían Brian Reina y Piero Quispe. Este último sería autor de la asistencia para el agónico gol de Miguel Araujo en el 88 que hizo retumbar al Estadio Nacional y que le daba su primera victoria oficial con Perú a Fossati. Ese resultado le devolvió momentáneamente la ilusión a muchos hinchas peruanos
ya que la blanquirroja además superaba a Chile en la tabla de posiciones y salía del último lugar de las eliminatorias. Lamentablemente, en la siguiente fecha, Perú sufriría un duro golpe, ya que en su visita a Brasil, la canariña se imponía por 4-0 con doblete de penal de Rafinha y goles de Andreas Pereira y Luis Enrique. Esa fue la primera y única goleada que encajó Perú con Fossati, pero el agravante fue que luego de ese encuentro, un mes después tocaba recibir a Chile en Lima con la ausencia confirmada por suspensión de Gallese, Zambrano, Marcos López y Brian Reina. 3 de ellos eran titulares, pero además Renato Tapia, que ya se había perdido los encuentros contra Uruguay y Brasil por problemas físicos, se volvía a lesionar y no jugaría ante el equipo de Gareca, quien pendía de un hilo en la selección de Chile, y en esa situación tan crítica convocó a Arturo Vidal. Entonces llegaría el día en el que se enfrentaban las dos selecciones peor posicionadas en la tabla, y Jorge Fossati sorprendía sentando a la Padula para darle la titularidad a Paolo Guerrero, además de hacer jugar a Luis Advíncula por la banda izquierda nuevamente, ya que una vez más decidió no convocar a algún carrilero zurdo, más allá de Miguel Trauco, quien no tendría minuto alguno. El desarrollo del partido fue muy parejo y ambos bandos tendrían oportunidades para marcar. En el caso de Perú, al minuto 41, Paolo Guerrero sería sorprendido por una inmejorable ocasión de anotar, pero el capitán peruano no pudo direccionar el balón a la portería contraria y ese fallo produjo un lamento generalizado en el estadio. Perú tenía la obligación de lograr una victoria en casa frente a Chile y la desesperación se fue acrecentando conforme pasaban los minutos y el 0-0 en el marcador se mantenía inamovible. Fossati reemplazó a Guerrero con el ingreso de la Padula, quien no pudo marcar diferencias ante los chilenos por la nula generación de juego. Posteriormente ingresaron Piero Quispe, Edison Flores y hasta el Tunche Rivera para intentar ganar el encuentro, pero no se hallaban los resultados esperados hasta que en la última jugada del partido el destino sería cruel con las esperanzas de los hinchas peruanos. El árbitro decidió cobrar un penal que parecía justo a favor de Perú y en ese momento varios seguidores de la selección peruana que ya se estaban retirando del estadio volvieron a sus lugares, pero solo para ver cómo anulaban esa posibilidad por un fuera de juego revisado en el VAR. No ganarle a la selección, que en aquel entonces era la última de la tabla, fue un golpe muy duro de encajar para los peruanos, ya que en la siguiente fecha tocaba visitar en la Bombonera a Argentina y los chilenos tenían que ser locales ante Venezuela. Y como era de esperarse, el encuentro ante los campeones del mundo fue de un dominio total del albiceleste, que jugando en piloto automático venció a Perú por 1-0. Rematando 2 veces y en ninguna ocasión al arco, la blanquirroja volvía a ser último en la tabla de las eliminatorias, ya que Chile venció de manera contundente a Venezuela en esa misma fecha. Posterior al encuentro ante los argentinos, harían su declaración Carlos Zambrano y Paolo Guerrero, casi que exigiendo que se busque el recambio generacional, una tarea que ni Reynoso ni Fossati se interesaron en llevar a cabo, ya que su único objetivo era intentar clasificar al Mundial mediante estas eliminatorias que en el actual formato y por cantidad de cupos es la más fácil de la historia. Sin embargo, Perú culminó el 2024 de la misma manera en la que lo empezó, en el último lugar de la tabla. Y en la actualidad, con las imperceptibles posibilidades de clasificar al Mundial, que son únicamente sostenidas por lo matemáticamente permitido, toca ver cómo se oficializa la salida de Jorge Fossati, ya que, al igual que con Reynoso, esta improvisada Federación Peruana de Fútbol intentará hacer que el director técnico uruguayo firme su renuncia para no pagarle lo que dice en su contrato. Ya serían 2 entrenadores que se van con el gasto que ello conlleva, pero además aún queda pendiente la contratación del siguiente director técnico que, además de intentar y agotar las posibilidades de clasificación al Mundial, principalmente debería buscar el recambio generacional
para ya no ser la selección que, además de ser último en las eliminatorias, también es la más veterana del planeta. ¿Quién será el elegido para ser el próximo entrenador de la selección? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, comparte este video, dale manito arriba que es importante y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.